Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con una gráfica de barras. Una gráfica de barras es un organizador que permite representar información que por lo general es numérica. Los elementos básicos de una gráfica de barras son, en primer lugar, dos ejes, uno de manera horizontal y uno de manera vertical. Un título. Toda gráfica de barras debe llevar un título, el cual hará referencia a la información que estamos representando. En uno de nuestros ejes vamos a indicar los datos. Los datos son los valores que deseamos representar. La frecuencia. En otro de nuestros ejes vamos a indicar la frecuencia. La frecuencia indica cuántas veces se repite cada uno de nuestros datos. Vamos ahora con el trabajo de nuestro libro de texto. Vamos a trabajar con nuestra lección 76, la cual se titula ¿Qué tanto leemos? En esta lección nos presenta en primer lugar una tabla de frecuencia. En esta tabla se organiza las respuestas que se obtuvieron en una encuesta aplicada a 1000 estudiantes acerca de la cantidad de libros que leen en un año. Podemos observar que 500 personas leyeron tan solo un libro al año, 100 personas 2 libros, 50 personas 3 libros, 50 personas 4 libros y 300 personas 5 o más libros leídos en un año. En la primera indicación nos pide descubran cuál de los dos gráficos siguientes representa la información de la tabla anterior. Nos representan dos gráficas de barra y tenemos que descubrir cuál de ellas representa correctamente la información de nuestra tabla inicial. En primer lugar, tenemos que escribir los datos faltantes. En la parte superior, el título. En este caso podría ser libros leídos en un año. En nuestro eje horizontal, los datos, que en este caso son la cantidad de libros, 1, 2, 3, 4, 5 o más. En el otro de nuestros ejes, la frecuencia, que en este caso es la cantidad de personas. Recuerda que siempre vamos a empezar con el número 0, que lo vamos a indicar donde se unen nuestros dos ejes. Y en este caso, nuestra frecuencia va avanzando de 50 en 50. Revisemos si esta gráfica cumple con la información de nuestra tabla de frecuencia. Un libro leído al año, 500 personas. Este dato es correcto. 2 libros leídos nos marca 150. Este dato es incorrecto. 350 es correcto. 450, 5 o más, 100 o 200. Entonces, esta gráfica no representa la información de nuestra tabla. Vamos a indicar con una tachita o escribimos la palabra no representa. Vamos con nuestra siguiente gráfica. En la siguiente gráfica, en un primer momento haremos lo mismo. Vamos a indicar los datos faltantes, el título, los datos y nuestra frecuencia. Ahora sí, vamos a revisar. Un libro, 500 personas. 2 libros, 100. 3 libros, 50. 4, 50, 5 más, 100, 200, 300. Esta gráfica sí representa la información de nuestra tabla inicial, así que vamos a señalarla con una palomita o señalando la palabra sí representa. En nuestro ejercicio número 2 nos pide que elaboremos ahora nosotros una tabla donde representemos la información de la gráfica que no correspondía a nuestra tabla inicial. Vamos a hacer una tabla igual a la que nos presentaba al principio, pero ahora vamos a indicar los datos de esta gráfica. Cantidad de libros, 1, 500 personas, 2, en este caso 150, 3, 50, 4, 50 personas y 5 más, 200. Al final nos hace unas preguntas. ¿Qué aspectos se deben considerar para construir una gráfica de barras? Quedamos entonces que su título, los datos a representar y la frecuencia. ¿Cuáles son las ventajas de representar la información en una gráfica?
pues que representan la información de manera resumida y fácil de analizar. Vamos ahora con el trabajo que te corresponde hacer de manera individual. Vas a trabajar con tu lección 77. En primer lugar, te pido que leas con mucha atención la información que te va a representar. Te va a indicar en un primer momento que construyas tus gráficas a partir de las tablas que están representadas en dos casos. Recuerda utilizar regla, recuerda hacer en primer lugar tus ejes, señalar el título, los datos y la frecuencia. Si te sientes un poquito inseguro de hacerlo aquí, puedes hacerlo en tu libreta o en una hoja. Ya que esté bien elaborado, lo recortas y lo pegas en estos espacios en blanco. Y a partir de las gráficas que elabores, vas a contestar unas preguntas indicadas en estas páginas. Te deseo éxito en las actividades que vas a realizar.